Yo estoy encantado de venir aquí a hablar de un tema en el que no he investigado directamente apenas. Me ha parecido alguna vez cuando, por ejemplo, he trabajado sobre otro aragonés, José María Albareda, y su relación con San José María. Es la vez que me he encontrado... Que te interrumpa, hay algunos de tus libros. Ah, ahí está, muy bien. El más interesante quizá puede ser el último, que es el más de divulgación, que es de mayo del 68, a la cultura woke, pero ese no aparecerá ahí, pero ese es un libro muy sencillo y como está de moda ahora eso se puede leer. Sí. Entonces, muchas gracias por la publicidad, que es importante, pero si conseguimos vender algún libro. Entonces, pensando, ahora cuando entrábamos, ¿quién me comentaba? Don Daniel, yo creo que ha sido otro que me agradecía que yo hubiera aconsejado un libro que trata sobre amistad y que hace años, bueno, fue causa de una anécdota en realidad, porque hablándole a los doctorandos de la vida universitaria, hay un curso que da la universidad en el que están presentes todos los que están cursando los cursos de doctorado en ese momento. Y ¿atrás me oyen? Sí. Si no, fuerzo la voz. Señor, ¿se oye? ¿Se oye? Un poquito más alta la voz, quizá. Un poco más alta la voz, vale. De acuerdo. Entonces, recuerdo que mencioné un libro que a mí me gusta mucho, es una novela escrita por uno de los novelistas norteamericanos que me parecen más brillantes, que se llama Wallace Stegner, y que se titula En lugar seguro, la traducción española, Crossing to Safety, en inglés, y es la historia de dos matrimonios de universitarios que están haciendo la carrera universitaria y la amistad entre ellos. Y de hecho, Stegner cita en una de las entradillas a Cicerón, porque no oculta que el tema de la novela es la amistad, ¿no? Y yo voy a citar a Cicerón también para empezar, y a alguno de los coetáneos suyos, dice: por ello, los ausentes están presentes, y los necesitados están en la abundancia, y los débiles son fuertes, y lo más difícil de decir, los muertos viven. Tan grande es la honra, el recuerdo, la añoranza de los amigos que los acompaña. Para Cicerón, la amistad es la fuente del pervivir y la fuente de la fortaleza y la fuente de la solución de las necesidades, que es mucho decir. La amistad la sitúa el escritor romano a medio camino entre la ética y la política, entre, diríamos, el buen hacer personal y la construcción de una comunidad, ¿no? Es el lazo que une a las dos, o más que el lazo que une a las dos, de alguna manera es el camino para pasar de una a la otra y de reconocer lo que existe entre ellas de unánime, ¿no? Platón había escrito en el Alcibíades este diálogo, que también les cito: ¿qué cosas, una por su presencia y otra por su ausencia, hacen a la ciudad mejor y la preservan y la administran con más eficacia? Contesta a Sócrates Alcibíades. A mí me parece, Sócrates, que el hecho que reine la amistad entre unos y otros, cuando a la vez están ausentes el odio y el espíritu de partido. Y contesta Sócrates: ¿y a qué llamas tú amistad? ¿A la conformidad o disconformidad de sentimientos? Y contesta Alcibíades: a la conformidad de sentimientos. Bueno, pues esta es la clave. Lo que ocurre es que, como bien apunta Cicerón más adelante, la virtud no es un arte que se puede poseer sin usarlo. Consiste enteramente en su uso. Entonces, la amistad existe en acto, cuando se usa, ¿no? En el momento en que existe una conexión entre dos personas de una forma muy especial que denominamos amistad o amor de amistad, ¿no? La amistad contiene muchísimos bienes, dice más adelante Cicerón. A donde quiera que uno se vuelva, está a la mano. De ningún lugar es excluida, nunca es intempestiva, nunca es molesta. Y así, como suele decirse, más que del agua o del fuego, hacemos uso de la amistad. Según él, es uno de los elementos clave de nuestras vidas es justamente la amistad. Y eso es lo que permite que uno reconozca en otras personas una auténtica copia de uno mismo. Me gustaría introducir una última cita que, como verán más adelante, tiene que ver con algunas de las escenas que evocaremos de la vida de José María Escrivá, porque recuerda lo que la amistad tiene en su contenido. Vuelvo de nuevo a Cicerón en su ensayo Lelio sobre la amistad. Así pues, como primera ley de la amistad, sanciónese esta: que pidamos a los amigos cosas honestas, sin siquiera esperar que nos soliciten, que siempre haya cortesía,
que esté ausente la vacilación, pero que siempre osemos dar libremente el consejo, que en la amistad valga muchísimo la autoridad de los amigos que aconsejan bien y que ella sea empleada para amonestar no solo abiertamente, sino con dureza, si la situación lo exige, y que sea obedecida cuando se la emplee. Bueno, pues como se ve, el marco de lo que vamos a hablar es un marco amplio, de calado y con gran importancia para la vida humana, ¿no? La amistad no es, por más que sea una cosa muy común, de la que usamos como el agua, ¿no? Como recordaba Cicerón, es todavía más importante que el agua y es para la vida de los hombres de una gran trascendencia. Para hablar de la amistad en José María Escrivá ya he dicho que yo no he investigado apenas personalmente y hay unos trabajos que recomendaría vivamente consultar y que seguramente ya conoce esta instruida audiencia, ¿no? En primer lugar, el libro de Ramón Errando, Los años del seminario de 1920 a 1925, los años de seminario en Zaragoza, de José María Escrivá. Y en segundo lugar, un artículo, que es más que un artículo, es un librito, porque son 60 páginas, que cuenta los amigos sacerdotes de José María Escrivá en los años 30 en Madrid y que está publicado en Estudia et Documenta, escrito por José Luis González Gullón y Jaume Aurel. Esos dos textos me parece que son los más aconsejables y de ellos salen buena parte de las cosas que voy a transmitir. Otras han sido fuente Constantino Anchel, que es un auténtico pozo de sabiduría sobre estas cuestiones y que sabe tanto que no le da tiempo a escribirlo, pero que es un hombre digno también de consulta para estos asuntos, ¿no? Vamos a comenzar por un retrato de José María Escrivá hecho por Jesús López Bello, un aragonés nacido en Daroca en 1904, que era fámulo en el seminario de San Carlos en 2022, que se ordenó en el 27 y escribió este testimonio en el 75. Dice de su compañero de seminario: se presentaba muy correctamente y vestía con una elegancia natural que quizá alguno en aquel tiempo, ciertos seminaristas no cuidaban mucho estos detalles exteriores, no supo interpretar positivamente. Era atento, amable y procuraba la amistad de los demás. Tuvo algunos amigos íntimos, con los que naturalmente congeniaba más, pero procuraba abrirse a todos y buscaba trato con todos. Esto es algo que en los testimonios sobre su vida aparece con una gran frecuencia, este empeño por ser muy acogedor con los que tenía alrededor. Y a continuación vamos a citar a otro sacerdote, que nació en la Almunia de Doña Godina, también zaragozano, en 1902, tenía la misma edad que José María Escrivá, y se llamaba Agustín Callejas. Cuando evocaba el nombramiento de José María como inspector del seminario, escribía: aquí se puso de manifiesto su espíritu de compañerismo y su comprensión. Pienso que el sentido de amistad con todos era tan fuerte como el de su responsabilidad en el cumplimiento del encargo. Nunca dejó en mal lugar a ningún seminarista ante los superiores. También quizás se ponía de manifiesto su respeto a la libertad de cada uno, que era el último responsable de sus propios actos. Y él mismo cuenta una anécdota de sí mismo con mucha sencillez, Agustín, que le retrata a él y retrata a José María. Agustín era un gran aficionado al fútbol y esa afición era llevada con discreción por parte del resto del seminario. Él se escapaba en los ratos de paseo a ver jugar a un equipo que creo que ahora no existe y que se llamaba el Iberia y que desataba su pasión, ¿no? Cuando a la hora de cenar, a la vuelta del paseo, a la hora del paseo, él cuenta que él se perdía en su habitación, José María hacía que no veía nada y cuando le veía a la hora de cenar nos encontrábamos. José María me decía con media sonrisa, una sonrisa cariñosa, muy característica de él, que Agustín, ¿también te has encontrado mal hoy y no has podido venir de paseo? Yo asentía, bromeando. Allí se veía el gran compañero que era José María para todos, su amistad y comprensión. Y se manifestaba aquel amor a la educación y a la libertad que luego ha practicado en toda su vida. De otra parte, cuando era necesario exigir y mantener la disciplina, lo hacía. Él mismo evocará cómo se encontró con San José María más tarde en Pamplona, en el año 60, y un poco más tarde, unos años más tarde, cuando es nombrado José María Escrivá, hijo adoptivo de la ciudad, y hablan, y él recuerda: me di cuenta de que no había perdido su sencillez y espontaneidad, ni se había agotado nuestra antigua amistad, ¿no? Se sintió extraordinariamente acogido por el abrazo que le dio, y en el Colegio Mayor Aralar, que pudo hablar con él, ya digo, unos años más tarde,
Recordaba que le había confiado José María Escrivá: tengo muchos defectos, pero lucho por quitármelos. Si fuéramos perfectos, seríamos inaguantables. Entonces, este tipo de trato está testimoniado por otras muchas personas, pero quizá el ejemplo que más me llamó la atención cuando leí el libro de Ramón Errando y luego conversando con Constantino Ángel fue el caso de Francisco de Paula Moreno Monforte, que fue quizá el mejor amigo de José María Escrivá en el seminario, porque coincidieron todos aquellos años. Paco, como le llamaba él y le llamaban sus amigos, había nacido en Cascante, en Teruel, en 1900. Era hijo de un médico que había ejercido la medicina en varias localidades de Teruel. Era también sobrino del vicepresidente del seminario de San Carlos, al que presentó a San José María y que tuvo un trato con él también frecuente. Se ordenó sacerdote en Tarazona en 1922, 3 años antes que José María Escrivá, pero siguió viviendo en el San Francisco de Paula hasta 1924. En el año 75 escribió una extensa carta testimonial, unos 11 folios mecanografiados, en los que cuenta su relación con José María Escrivá. Su amistad era tan intensa que las dos familias conocieron a los dos. O sea, José María fue a pasar con ellos, en los recuerdos que tiene Paco Moreno, dice, 2 o 3 veranos, vino a Villel, me parece que se llama el pueblo al que iban, ¿no? Donde nunca ha estado, pero pasa por allí el Turia y por lo visto tiene una vega donde se puede pescar y coger cangrejos, cosa que hacían por la mañana los compañeros seminaristas para descansar. Y le recuerda Paco como alguien a la vez sencillo y extraordinario, fuera de lo normal, de trato humilde, llano y muy afectuoso. Al mismo tiempo infundía respeto y admiración. Era extraordinariamente alegre y tenía un fino sentido del humor. Esto es otra constante en los recuerdos de José María toda su vida, pero especialmente en los años de juventud. Como decía, las dos familias se conocen y Paco le presenta a su tío. José María Escrivá tiene otro tío relevante en el mundo clerical de Zaragoza de la época, que es su tío Carlos, el arcediano, ¿no? Que tiene una relación con José María difícil, porque el tío Carlos el arcediano no le había gustado nada el comportamiento del padre de José María cuando se arruinó en los años de la Primera Guerra Mundial y perdió toda su fortuna en Barbastro. Y estaba muy irritado contra cómo había solucionado los asuntos. De manera que se lo había hecho ver a su hermana y varios hermanos que son sacerdotes de la madre de José María, de Dolores Albás, intentan ponerse de acuerdo sobre cómo van a ayudar a la familia, pero cuando este hombre debía tener un carácter relativamente fuerte, cuando vio que no le hacían caso en lo que les pedía, decidió no ayudarles, ¿no? Entonces, cuando José María viene a Zaragoza, está con él, va a comer con él algunos domingos, pero se ve que Paco se da cuenta, y lo cuenta en la testimonial, que no siempre era un motivo de alegría para José María ir a comer a casa de su tío. A veces fue motivo de sufrimiento. Y pesaba mucho en el mundo eclesiástico de la ciudad, su tío. También viajaron a Logroño. Él conoció a la familia de José María. Por la correspondencia que mantiene José María, él se da cuenta cómo sufre cuando recibe noticias de su casa al ver a su padre limitado y bastante enfermo, a veces enfermo, vamos a decir, limitado de salud, no enfermo especialmente, pero sí como con consecuencias especiales para la salud, un hombre que tiene poco más de 55 años y que sin embargo en esos años ya manifiesta debilidad, ¿no? Digo que Paco visitó también Logroño, que conoció a su familia, le impresionó lo unido que estaba el matrimonio de Dolores Albás con José Escrivá, era una cosa que llamaba la atención, a él le llamó la atención. Conoció a Guitín, el hermano pequeño de José María, que había nacido un poco inesperadamente en los años que él estaba ya en Zaragoza. Y para la familia de Paco Moreno, José María era como un hermano. O sea, él cuenta que sus padres lo trataban como si fuera un hermano más de la familia, le querían muy entrañablemente. En el seminario su amistad era muy conocida. Y en el año 24 ocurre una cosa que va a ser motivo de intensa preocupación, tanto para José María como para el tío de Paco, el vicepresidente del seminario, porque Paco abandona el sacerdocio. Se cuelga la sotana, como se dice en términos casi futbolísticos, y se marcha a Barcelona.
¿no? Huyendo de los compromisos que había adquirido. José María se queda muy preocupado y tenemos el testimonio de que se va a Barcelona a buscarlo, seguramente de acuerdo con su tío, el vicepresidente del San Carlos, se va a Barcelona a buscarlo y a intentarle convencer para que vuelva. No lo consigue. Paco estaba en esto ya como encasquillado en su decisión, pero tenemos el testimonio de un telegrama que le envía el padre de San José María para saber cuándo va a volver a Barbastro y los tickets del tren que se han conservado en su archivo. Esta amistad va a continuar y es muy llamativo cómo continúa después, como purificándose a través del fuego, porque una de las cosas que ocurrieron cuando este hombre dejó el sacerdocio es que en el seminario, entre los seminaristas, se empezó a correr la voz de, bueno, este se ha ido. Paco era uno de los pocos que había un poco de clase media, diríamos, en el seminario. El resto, muchos de ellos, José María era otro de ellos, había alguno más, 2 o 3 más, por lo que se cuenta ahí, pero el resto eran más bien hijos de familias campesinas con una educación elemental, ¿no? Y a estos, que tenían una educación un poco más refinada, los miraban con un cierto recelo a veces. Entonces, el rum que se corrió entre los seminaristas cuando este abandonó el sacerdocio fue, y a su amigo le acabará pasando lo mismo, ¿no? A José María Escrivá. De alguna manera este está anticipando lo que también le va a pasar a este otro, que es demasiado fino para ser sacerdote, vendría a ser más o menos la caricatura. Esto le hizo sufrir mucho a José María. Hay que tener en cuenta que su comienzo en el seminario fue difícil, ¿no? El rector del seminario inicialmente le dijo que era mejor que no continuara, que abandonara y que no era lo suyo ser sacerdote. Eso está muy bien contado también en el libro de Errando. Y los encuentros, o sea, la siguiente vez que Paco se encuentra con José María Escrivá va a ser después de la Guerra Civil, y José María Escrivá le cuenta que ha estado intentando localizarlo cuando ya ha podido empezar a tener noticias de dónde estaba la gente, con intensidad. Supongo que lo intentó también cuando pasó por Barcelona, camino de los Pirineos, pero no había podido verle. Lo encuentra y recuerda a Paco, la amistad nunca se enfrió, nunca olvidaré su afecto y la alegría cuando me vio en Barcelona. Paco le pedía a San José María que intercediera por él para que le concedieran la secularización. Sin embargo, como testimoniaba oralmente, Paco fue el único que me dijo siempre la verdad, que yo debía volver. Eso no les distanció, pero finalmente Paco se secularizó en los años 60, aunque conservó siempre la fe y una honda amistad con José María Escrivá que continuó toda su vida. Su testimonial es especialmente, como digo, impresionante. Otro amigo de José María de los años del seminario, está José María en el seminario, aunque ya se ha ordenado, es después del año 25, él empieza la carrera de Derecho en el 24, si no recuerdo mal. Y cuando ya está haciendo los estudios de Derecho, conoce a un compañero que se llama Enrique Jiménez Arnau. Jiménez Arnau es de una buena familia zaragozana, ¿no? Y lo que llama la atención de él es cómo recuerda el encuentro con José María en los recuerdos que escribe con motivo del fallecimiento de José María Escrivá. Dice, entre nosotros, se refiere a los estudiantes de Derecho, solo se distinguía por sus hábitos talares. Era uno más entre los compañeros. Charlaba con nosotros en los claustros de la facultad, participaba en nuestras inquietudes estudiantiles, en los temores y albures de los exámenes. Enrique Jiménez Arnau tenía, cuando conoció a José María, 17 años, tenía 6 menos que José María. Y, sin embargo, estrecharon lazos y José María haría con él una cosa que hacía con otros compañeros de aulas. Tenían un profesor de Derecho Canónico que daba por sentado que todos debían saber bien Derecho. Entonces, en el examen de Derecho Canónico, una de las cosas que era preceptiva era traducir un canon, ¿no? Y esto se convertía en una prueba terrorífica para los estudiantes, ¿no? Yo debo reconocer que pongo a mis estudiantes alguna otra prueba que consideran terrorífica, pero que a mí me parece elemental. Lo mismo le debía parecer elemental a este hombre la traducción del canon. Y el caso es que en estos años José María Escrivá está viviendo en unas circunstancias familiares francamente difíciles. Hablábamos antes de lo que había conocido Paco. El año 24 muere su padre inesperadamente, en el mes de noviembre, muere un 27 de noviembre, ¿no? Y
muere, digo, inesperadamente, no era una cosa que se viera venir, aunque sabía que su padre estaba débil del corazón, y él acude a Logroño y se plantea si debe abandonar la idea de ordenarse, porque entiende que debe atender a su madre, a su hermana y a su hermano, y piensa que eso podría ser incompatible con su carrera sacerdotal, con la vida de sacerdote. Él además tiene la duda de, se está ordenando sacerdote no para ser cura, podríamos decir, como hacer la carrera de sacerdote clásica, sino para estar disponible para Dios, porque sabe que Dios le pide algo que no sabe exactamente qué es. Pero contaba, él va a Logroño, está con su familia y finalmente decide seguir adelante, ordenarse, y esas Navidades vuelve a Logroño. Está la familia muy triste, ha fallecido menos de un mes antes de Navidad, ha fallecido José Escrivá, y celebran una Navidad francamente luctuosa, en la que, para remate, hay una circunstancia que puede parecer menor, pero que a mí siempre me ha impresionado, que es que no tenían apenas dinero para celebrar nada y compraron unos mazapanes como único extra para celebrar Navidad. Y cuando los fueron a tomar, resultó que estaban malos, ¿no? Entonces, es una escena que recuerda algunas escenas de Dickens. O sea, para mí es una escena un poco terrorífica, que siempre me ha llamado la atención que esté vivida por un hombre que vive habitualmente alegre, sonriente, acogedor y optimista. Porque si te pasa una cosa de esas, no es raro que te vuelvas bastante cenizo, como le pasa a alguno de los amigos que vamos a encontrar luego de San José María, que era un hombre más bien cenizo. Con todo el respeto y el cariño para él, ¿no? Pues bien, José María, que de joven era un hombre, aparte de un hombre alegre, era un hombre que no dudaba en reconocer sus defectos. Entre otros, por ejemplo, había tenido el de despreciar el latín. De joven había dicho el latín para los curas y los frailes, ¿no? Que demostraba que no tenía ninguna intención de ser cura y que no tenía mucho aprecio por el latín. Y se comió sus palabras, pero las recordó con una cierta frecuencia para mostrar lo insensato que había sido de adolescente. Y a los 22 años sabemos que hablaba latín con fluidez, porque pasó algún examen que exigía hablar latín con fluidez. O sea que lo estudió y lo conoció y practicó incluso bien. Pues bien, a Jiménez Arnau le da clases de latín y a algunos compañeros más, sabemos. Pero a mí lo que más me llama la atención es que no le cobra. O sea, se niega a cobrarle por las clases particulares. Claro, teniendo en cuenta que José María Escrivá ha llevado a su madre, a su hermana y a su hermano a vivir a Zaragoza, porque están muy mal de dinero y él tiene que conseguir el dinero para mantenerlos, y que su tío además se lleva muy mal con ellos porque han venido, como le dice en alguna ocasión, a pasear por Zaragoza su pobreza, o su miseria, no recuerdo qué dice exactamente. ¿Qué habéis venido? A pasear por Zaragoza vuestra pobreza. Entonces, llama la atención esta generosidad con su amigo, ¿no? Bien, pues se separan cuando José María Escrivá deja Zaragoza y se vuelve a encontrar con Jiménez Arnau en Burgos en 1938, es decir, al menos 11 años después. Se encuentran y con una gran alegría por haberse encontrado, José María le dice: voy a celebrar misa a un convento de unas monjas, si quieres vente conmigo y me ayudas a misa. Fue, le ayudó a misa y le invitó luego a desayunar. Lo que les pusieron las monjas, que les pudieron poner un café y unas pastas, que Jiménez Arnau todavía recordaba cuando escribió esto en los años 70. Lo recordaba porque era viernes de Cuaresma y él puso cara de no comer por aquello de que era viernes de Cuaresma. Y José María le dijo: bueno, hombre, tú come, que es viernes de Cuaresma, pero la cosa no está en la cantidad. Tómate alguna pasta. Y le animó a tomar varias. Él recordaba perfectamente el entusiasmo con que José María Escrivá le animaba a comer. En una época en la que José María Escrivá vivía unas penitencias muy duras, corporalmente, él mismo, pero es muy interesante comprobar que las dos cosas van juntas: hacer que los demás tomen pastas y él mismo privarse de otras cosas. Escribe Jiménez Arnau: trascendía José María un aire de alegre santidad. Más adelante, Jiménez Arnau, a quien nunca habló del Opus Dei, por cierto, es una de esas personas, él y otros sacerdotes, otros laicos y algunos sacerdotes son gente que conocieron a José María Escrivá, le trataron mucho, pero nunca les habló de la posibilidad de que se plantearan ser de la obra o algo así. Bautizó a su primer hijo, en 1939. Jiménez Arnau se va a convertir en director general de prensa después de la guerra, en el año 39, y le va a nombrar profesor de ética para periodistas.
ética en la escuela, bueno, el embrión de la escuela de periodismo que se creó en esos años, ¿no? No es todavía la escuela oficial de periodismo, que tardará tiempo en crearse, ¿no? Los alumnos a los que dio clase José María Escrivá en el año curso 40-41, que es cuando fue profesor de ética, escriben, por ejemplo, el secretario de la escuela, Pedro Gómez Aparicio, que luego escribió una historia del periodismo español que quizá conozcan. Por aquellos días, Monseñor Escrivá de Balaguer era en lo externo un cura joven, apacible, simpático, sencillo y revestido de una semitimidez con la que disimulaba el poderoso fuego espiritual que en él ardía. Dijérase que quería deslizarse por la vida con un sencilloso tributo a la humildad. Como ven, Pedro Gómez Aparicio tiene pretensiones literarias. Es que se dedicaba a escribir, ¿no? Y otro, que también será un hombre que escribirá mucho, un periodista que se llama Enrique del Corral, escribe, recordando a José María Escrivá: todos, en una u otra medida, arrastrábamos el trauma que había supuesto la guerra civil. Y esto tenía cierta influencia en la forma de vivir la fe. Diría que la vida religiosa se vivía de forma tenebrosa y pesimista, seguramente él más que todos, pero bueno, esto apunta. Por eso nos llamó particularmente la atención don José María Escrivá de Balaguer. Él nos hablaba, con tono amical y de compañero, de una religión más gozosa, de una religión esencialmente alegre. Recuerdo que esto nos hizo fijarnos en él y acompañarle, una vez finalizadas las clases, hasta un lugar en donde tal vez tomase el metro que le llevara a su destino. Le acompañábamos con frecuencia Rosario Corcuera, Manuel Alabart, hoy embajador en Marruecos, y yo. Nunca adoptó ni tenía formas clericales en sus manifestaciones y en su pensamiento. No había en él tono sermonal. Cuidaba mucho el aspecto exterior. Apunta del Corral, dice: nunca le vi una mancha en la sotana y cuando se ponía la teja la peinaba cuidadosamente. Las clases se iniciaban a las 6 de la tarde y nunca le noté sombra de barba. Es muy divertido el testimonio de este hombre. Las clases eran muy ajenas a la típica lección magistral. Más que una clase, era un diálogo. Bien, nos hemos ido a después de la guerra, de la mano de Jiménez Arnau, pero voy a volver a los años 30. Esto tiene que ver porque una de las investigaciones que hice sobre José María Escrivá fueron estas clases de ética para periodistas, sobre lo que publiqué en un artículo, ¿no? Y tuve la ocasión de ver estos amigos suyos. Entonces, están los amigos sacerdotes de los años 30. Esto daría para hablar mucho tiempo, pero ¿a qué hora debemos terminar? Menos cuarto. Cuando acabe, ¿no? Esto es como el fin del mundo, cuando se acabe, ¿no? Pues entonces, preparaos. No, bueno, seré prudente en el uso de la palabra, para que podamos hablar un poco también, quizá. Entonces, los amigos de los años 30 tienen otro relieve porque la situación de José María Escrivá es muy distinta. Él ha tenido que dejar Zaragoza en unas circunstancias que yo nunca he tenido del todo claras. Yo creo que deja Zaragoza porque está incómodo aquí. O sea, que la situación familiar, profesional, en el sentido de sacerdotal, se le está haciendo incómoda, y porque busca una salida haciendo el doctorado en Madrid. Pero el por qué se le ocurre la salida del doctorado puede estar envuelto también en otras cosas que él no menciona. Entonces se va a Madrid, es sacerdote extradiocesano, vive en una casa sacerdotal, allí hace amigos, y luego hace amigos en el lugar donde tiene el primer encargo pastoral, que es en el patronato de enfermos. Allí conoce, por ejemplo, a un hombre que es uno de los amigos más relevantes para entender a José María Escrivá, Norberto Rodríguez, un leonés nacido en Astorga en 1880, que se había ordenado sacerdote en 1905 y que se había trasladado a Madrid para vivir cerca de su familia en 1910. Pidió permiso al obispo por razones de salud. Tenía una depresión, ¿no? Una depresión, diríamos ahora, el nombre es todavía más atemorizante en la documentación de la época, ¿no? Don Norberto era un hombre penitente y piadoso, ¿no? Que estaba afectado en su carácter por la enfermedad que padecía y le hacía parecer adusto. Murió a los 88 años, en mayo del 68, precisamente, en Madrid, ¿no? Y don José María, rememorando sus conversaciones con Norberto, escribe en sus apuntes íntimos: cuando con cierta congoja una noche le comuniqué el secreto, después del año 28, el secreto es el Opus Dei, ¿no? Él no tiene muchos con quien hablar, entonces habla con Norberto, que es compañero suyo en la atención del patronato de enfermos. Esperaba yo que me dijese: usted es un visionario, un loco. Y sucedió que, acabadas de leer por mí las antiguas cuartillas, las que luego destruyó José María Escrivá,
Contagiado de chifladura divina, con el tono más natural del mundo, me dijo: lo primero que hay que hacer es la obra de los varones. Fue el consejo de don Norberto. Desde entonces, Norberto se autovinculó a la obra antes de que le invitase a ello el fundador. Entonces, es uno de los primeros sacerdotes del Opus Dei, es don Norberto, ¿no? Que más que un apoyo para San José María era muchas veces una carga. Pero José María Escrivá lo que buscaba era continuamente hacerle la vida agradable. Por ejemplo, procuraba que se sintiera útil y le llevaba con él a confesar o le ayudaba a asumir tareas pastorales que pudieran estar a la altura de su capacidad. Le incorpora a las conferencias sacerdotales que celebra los lunes con un grupo de sacerdotes en torno a la docena que están descritos en el artículo que mencionaba antes. Y es uno de los que colaboran en la labor apostólica del Opus Dei, es uno de los que confiesan a las personas que se acercan a la labor apostólica de la obra y que van por la Academia Día. También es uno de los que más critican la audacia con que José María Escrivá llevaba adelante esa academia que transformó en residencia. De hecho, fue uno de los que desaconsejó absolutamente que aquello se transformara en residencia. No es de extrañar, no era un hombre animoso, precisamente. Pero cuando ya se transformó en residencia, una de las cosas que José María Escrivá hacía con don Norberto era invitarle a comer todos los miércoles y además pagarle el taxi para que no tuviera que pagar él la venida y tuviera transporte asegurado, ¿no? Hay que tener en cuenta que José María Escrivá andaba muy mal de dinero y que los chicos jóvenes que trataba estaban muy disgustados con que invitara a don Norberto, que les parecía un poco cascarrabias, la verdad, ¿no? Pero San José María le trató siempre con un gran afecto y las cosas que escribe de él son siempre positivas. Es otra cosa que llama mucho la atención. El cariño con que le mira, el afecto con que le considera siempre. Otro amigo, que nos va a servir para ilustrar una de las frases de Cicerón. Pedro Cantero Cuadrado, un palentino, nacido en Carrión de los Condes el mismo año que San José María, en 1902. Se viene a Madrid para estudiar en la Universidad Central y estaba estudiando Derecho allí, y cuando está esperando para hacer un examen de Hacienda Pública, que es la cosa más entretenida del mundo, o casi, se encuentra con que se dirige a él un sacerdote joven al que él no conoce. Y es José María Escrivá, que se autopresenta, como se ven en los pasillos de la Universidad Central, donde Pedro Cantero dice que habría 6 u 8 sacerdotes al máximo en ese momento. Había un ambiente muy anticlerical en la universidad en ese momento también. Se le acerca entusiasmado, ¿no?, a saludarle. En cuanto me vio, al distinguir a un sacerdote, se dirigió hacia mí con una sonrisa amplia y abierta. Entablamos la primera conversación. Yo no sabía nada de él hasta aquel momento. Éramos simplemente 2 sacerdotes de la misma edad y bastó esto para que se estableciera entre nosotros una corriente de mutua confianza. Hablamos sobre el trabajo y los estudios. Al darse cuenta de que acababa de instalarme en Madrid, se ofreció para todo cuanto pudiese necesitar. Nos dimos nuestras direcciones. Así empezó una amistad que duraría toda la vida. Y en efecto, luego, bueno, vamos a contar la anécdota porque tiene que ver con la vida de Pedro Cantero. Un verano, concretamente en agosto de 1931, estando Pedro Cantero en su casa, aparece por allí José María Escrivá inesperadamente. Y Pedro Cantero le cuenta su plan de verano. Cantero estaba completamente centrado en sus estudios y las posibles salidas al extranjero para perfeccionar su carrera. Recuerdo muy bien su comentario, escribe Cantero en sus recuerdos. Mira, Pedro, estás hecho un egoísta. Fíjate cómo está la Iglesia en España hoy y cómo está España misma. No piensas más que en ti mismo. Hemos de pensar en la Iglesia y darnos cuenta de la situación en que se encuentra el catolicismo en nuestro país. Hemos de pensar en lo que podemos hacer personalmente en servicio de la Iglesia. Y esto, de alguna manera, cambió la vida de Pedro Cantero. Es lo que antes leíamos en Cicerón, ¿no? Cómo la amistad puede transformar una vida. Y en efecto se puso en contacto con Ángel Herrera, poco después empezó a trabajar con la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y poco después se pone en contacto con las cátedras que se dedican a dar conferencias a los obreros, a la acción social obrera. Se va a dedicar al apostolado social, al apostolado de la prensa católica. Será nombrado más tarde, después de la guerra, obispo de Barbastro primero, luego de Huelva y finalmente arzobispo de Zaragoza, si no recuerdo mal, en 1964. Es decir, hace 60 años. Se podría celebrar también esa efeméride, pero no sé si está la diócesis para celebraciones, para más celebraciones todavía, ¿no?
Otro sacerdote, también de la misma edad que José María, otro de 1902, Sebastián Cirac Estopañán. Es otro de los que se encuentra en Madrid, que se hace amigo suyo, y este es otro muy volcado en la vida intelectual. Sebastián Cirac se dedica a las lenguas clásicas. No vive en Madrid, estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, pero es canónigo de Cuenca y acabará siendo catedrático de griego en la Universidad de Barcelona. Se pasa, a mí este hombre me impresiona porque se pasa del año 34 al 39 en Alemania, que es el sitio ideal para estudiar griego, pero gobernaba un tal Adolfo, a quien seguramente recordarán, Adolf Hitler, y estalla una guerra por medio. Entonces, la historia de Cirac me resulta siempre un poco impresionante. Acude a las reuniones de los lunes, pero es un hombre que, diríamos, su vida sacerdotal siempre va acompañada de esta vocación intelectual que recuerda a San José María, como los demás, con mucho afecto. Lino Bea Murguía Bru. Este es un año más joven que José María Escrivá, nacido en 1901, nacido en Madrid, de posición económica holgada, sus padres tienen tierras en Cantabria, se ordena a título de patrimonio, que esto le da una cierta libertad, yo esto no sé mucho, sabrán ustedes más que yo, en la carrera de sacerdote, porque no depende en los destinos de lo que le diga el obispo, tanto como de su título de ordenación. La ordenación a título de patrimonio le daba más libertad. Era un hombre también muy alegre y tenía otro amigo suyo que se llamaba José María Vegas y otro amigo suyo que se llamaba José María García La Higuera y otro amigo suyo que se llamaba José María Somoano y José María Escrivá. Entonces era una pandilla de José Marías, todos muy divertidos y muy activos, ¿no? Y muy piadosos, ¿no? Lino Bea Murguía, le acabo llamando José María por sus amigos, Lino Bea Murguía será uno de los que ayuden también en la dirección espiritual de las personas que se acercan a la labor de la obra en la Academia Día, y morirá joven porque es asesinado el 15 de agosto del 39. Lino decidió quedarse en su casa, la gente le aconsejaba que se disfrazara, que se ocultara, pero él decía que no. Tenía una frase que recuerdan de él que decía: ¿qué más da morir por un microbio que por un tiro? Esto es una frase que quizá en la pandemia hubiera impresionado mucho si alguien la hubiera conocido, pues mejor no hacerla pública demasiado porque puede causar escándalos, ¿no?, a los pusilánimes sanitarios, ¿no? Eliodoro Gil Rivera. Este es otro sacerdote que lo presenta a José María Escrivá, un gran amigo de José María Escrivá, que es Pedro Poveda, ¿no? San Pedro Poveda. Le presentó concretamente, sabemos cuándo, la víspera de la Inmaculada del año 1931. Eliodoro Gil había nacido en 1903 en León, yo creo que en León, sí, mismo, y se desplazaba con frecuencia a Madrid, aunque vivía en León, y terminó por ser el secretario del obispo de Tui, Fray José López Ortiz. Eliodoro Gil será, andando el tiempo, es uno de los sacerdotes que forman este grupo pequeño de la labor que hace San José María con sacerdotes en Madrid, que luego se desvinculan un tanto de la obra, pero él se volverá a acercar a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz cuando comience su labor y formará parte de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz hasta su fallecimiento en el año 2000. Falleció en el año 2000 con 96 años, ¿no? Era uno de estos sacerdotes longevos que abundan y que son una gran riqueza para la Iglesia y para el mundo. Y luego está otro José María Somoano, que es un asturiano. Él era hijo de un abogado asturiano, el hijo mayor de 12. Sus padres vivían en Arriondas, un pueblo que está, bueno, pues ya yendo hacia Cangas y Onís y hacia Covadonga prácticamente, ¿no?, que vive en Madrid, que es un hombre también muy alegre y que está muy volcado en la atención de personas necesitadas. De hecho, es capellán del Hospital del Rey. También traba una amistad inmediatamente muy intensa con José María Escrivá, pero José María Somoano también va a morir pronto. Muere en el año 1932, porque ese año se promulgan ya las leyes que le apartan de la capellanía del hospital, impiden que siga teniendo un sueldo y que siga viviendo en la enfermería. Él se va a vivir fuera, aunque va al hospital a atender enfermos, y de pronto, a los 3 meses de dejar de vivir en el hospital, el verano del 32, se pone muy enfermo un día,
acude al hospital, tiene una dolencia aguda intestinal y fallece, ¿no? La mayor parte de los que le rodeaban dicen que le habían envenenado, ¿no? Porque era muy extraño que un hombre con la buena salud que él tenía falleciera de forma tan repentina, pero no se le hizo autopsia, no sabemos si esto fue así o no. El caso es que seguramente murió por odio a la fe. Es muy llamativo el grupo que forman estos: José María Somoano, Lino Bea Murguía, José María Escrivá, y la fuerza que adquiere su amistad. De hecho, ellos son los que traen las primeras vocaciones de mujeres al Opus Dei, que son 2 enfermas de tuberculosis que están en el Hospital del Rey, ¿no? Esto está relatado, entre otras cosas, en una espléndida biografía que vale la pena leer también sobre José María Somoano, escrita por José Miguel Cejas. Bien, yo creo que con esto hemos repasado ya suficientemente los amigos sacerdotes, y yo diría que podemos evocar, para terminar, el efecto que produce el ejemplo de amistad de José María Escrivá en los chicos que él forma, ¿no? En la gente del Opus Dei. El testimonio más llamativo y divertido también, hay que decirlo, que he encontrado sobre esta cuestión es el de un hombre que presumía de no tener fe, más bien de ser un agnóstico, ¿no? Pero que es un hombre muy destacado en la historia de la ciencia española. Es el el fundador de la Sociedad Española de Ornitología y una autoridad en la biología y en el estudio de los pájaros, ¿no? Es un hombre que se pasó la vida a pájaros, ¿no? Entonces, José Antonio Valverde se llama, y escribió unas memorias que el CSIC, en el que él trabajó toda su vida, publicó generosamente en 2 amplios volúmenes. Esto, cuando eres el CSIC, te puedes permitir publicar unas memorias de 1000 y pico páginas tranquilamente. Entonces él recuerda: Ángel Jolín, que era uno de los primeros miembros del Opus Dei en Valladolid, Ángel Jolín fue una de las muchas personas que en momentos de apuro me dio amistad y coraje. Pues ya volvemos sobre el asunto de la amistad. Era hemofílico, y como médico, Jolín era médico, veía al llegar sin miedo un fin ya próximo, porque cada hemorragia articular era seguida de una reducción de sus menguados movimientos. Bueno, en esto también dramatiza un poco Valverde, porque Jolín se fue a empezar el Opus Dei a Colombia y hacía excursiones por la selva y tallaba la madera con una navaja. Quiero decir que para un hemofílico es un acto de riesgo, sinceramente, pero no es que viera venir tan inmediatamente. Pero es verdad que estaba limitado ya de joven, ¿no? Poco después de acabar la carrera. Cuando le conocí, sigue Valverde, usaba bastones y doblaba ya poco los codos. Ángel y yo nos sentíamos en algún aspecto almas gemelas y renqueantes. Hechos en las mismas lecturas, tenía él una casa en Laguna de Duero, muy cerca de La Charca, hoy de Secada, es un pueblecito que está a las afueras de Valladolid, donde íbamos a ver pájaros en los cortos recorridos que podíamos hacer apuntalados por los bastones. También me invitaba a menudo a una residencia donde había una pequeña biblioteca que albergaba un tesoro, el libro Mamíferos de la fauna ibérica, de Ángel Cabrera, que para él se ve que era una tentación, que el mismo Jolín había llevado poco antes a la residencia y que acabó dándome, estoy seguro que con el beneplácito de su guía espiritual. Son apostillas muy divertidas de Valverde. Era un piso, esto era el lugar donde se hacía la labor del Opus Dei en Valladolid, que llamaban El Rincón. Dice, era un piso donde se reunían a estudiar y orar en silencio los universitarios y licenciados. Un ambiente extraño, pero amable. No se podía alabar una corbata o un encendedor sin que en el acto te fueran ofrecidos sin apenas posibilidad de rechazo cordial. Pronto me invitaron, con gran disgusto por mi parte, a pasar a la capilla, donde rezaban en horas fijas. Se ve que le impresiona tanto lo de la oración como lo de la hora. Aún más, un grupo de ellos, excelentes remeros, acostumbraba a remontar el Pisuerga muchos kilómetros río arriba en excursiones de una jornada en las que combinábamos deporte, natación, caza y observaciones ornitológicas. Conocía de antes a bastantes, y eran sin excepción excelentes personas, que por cierto quedaron asombrados un día que después de bañarnos fui señalando de uno en uno a todos los que pertenecían a la obra. Cuando me preguntaron incrédulos cómo lo había averiguado, les contesté que se miraran las rodillas. Cada afiliado tenía unas callosidades tremendas por las muchas horas que se pasaban rezando. Y estoy razonablemente seguro de que a raíz del incidente se dictarían normas para prevenir la fácil detección de los miembros del Opus en traje de baño. Entonces es realmente divertido, Valverde.
Creo que nunca se ha dado una instrucción de este estilo en el Odisei, pero bueno, tiene su diversión, ¿no? Bueno, yo creo que los testimonios o los ejemplos han podido ser suficientes, ¿no?, para hacer ver cómo la amistad en José María Escrivá fue algo extraordinariamente intenso en su vida, ¿no? La vivió con mucha frecuencia, diríamos que continuamente, y la transmitió a las personas con que convivió. Él mismo encontró en los evangelios la idea de que la amistad era una forma de apostolado. Y así lo decía. El apostolado de amistad y confidencia tiene una entraña evangélica. Si se para uno a pensar en esto, en la realidad de que cuando un historiador se pregunta, bueno, ¿cuál es la novedad que Jesucristo trae al mundo, ¿no? ¿Cuál es el cambio histórico que Jesucristo ha traído, ¿no? No fue la inteligencia artificial, ¿no?, que es lo que preocupa ahora a la gente, o la mecánica cuántica, no. La gran novedad que Jesucristo trae al mundo, si me permiten la osadía de hacer esta afirmación, es la caridad de Jesucristo, que es la que ha transformado la realidad humana, que ha hecho que los hombres dejáramos de ser seres que nos detestábamos y nos odiábamos entre nosotros para pasar a ser gente que es capaz de quererse entre ellos. Esto ya ocurría antes de la venida de Jesucristo, se ve en los textos de Cicerón. Pero después de la venida de Jesucristo, esto alcanza una dimensión nueva y misteriosa. La amistad se transforma en algo distinto. Es lo mismo que le ocurre a la humanidad. Después de la encarnación de Jesucristo, la humanidad es algo distinto y misterioso, ¿no?, que está en transformación hacia una realidad futura que solo ahora intuimos, pero que tenemos fe que llegará, bueno, esperamos más bien que llegará. La amistad después de Cristo llega a cimas que no se hubieran podido sospechar y produce frutos que no son estrictamente humanos. Concretamente, produce frutos de santidad, que es algo mucho más que humano y completamente por encima de lo humano. La vida de José María Escrivá es un ejemplo de la intensidad con que puede vivirse la amistad, humana y sobrenaturalmente, porque las dos cosas van unidas. Desde la encarnación es imposible distinguir lo que hay de humano y de sobrenatural en las realidades humanas. Pienso que la clave de esa manera de vivir la amistad puede encontrarse en un texto que recogió en el punto 421 de su libro Camino. Un amigo es un tesoro, pues un amigo, escribe con mayúscula, refiriéndose a Jesucristo, que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nada más. Muchas gracias. Hay otro ejemplo de amistad. Una afirmación, que es que Adelante, adelante. a mí me ordenó don Pedro Cantero, y claro, cuando lo ha nombrado, pues me ha dado mucha alegría. Yo sabía yo que eran amigos de don José María o de San José María. Sí, sí. Sí, sí, se conocieron ahí justamente en los años 30. O sea, ¿os ordenó alguno de los que estáis aquí don Pedro? ¿O no? ¿Son solamente yo? Ahí atrás. Jesús Moliné. Son juventicos todos, sí. Jesús Moliné, Jesús Pedro José. Bueno, don Pedro José no lo ordenó don Pedro, no. Es que don Pedro José viene de otros sitios. No, a mí me ordenaron, yo estoy ordenado. Ah, estás ordenado aquí. ¿Quién te ordenó, pues? ¿Don Morcillo? Don Morcillo. Pues hay un libro que editó don Benito Badrinas, que son los testimonios de algunos de estos amigos, algunos testimonios señalados sobre San José María, y ahí está el relato escrito por Pedro Cantero Cuadrado. Y seguramente le gustará leerlo, porque es un relato muy interesante y muy entrañable, muy vivo, por otra parte. Está por abrir el archivo secreto que tiene don Pedro Cantero Cuadrado y que depositó no en el archivo histórico sino en el de Cabildo, porque lo quiso así su secretario. Y nosotros ojeando, que tuvimos que abrirlo por mandato del arzobispo en alguna ocasión, pues vimos alguna carpeta relacionada con Opus. Eso estará sin estudiar, pues. Sin estudiar, ¿eh? ¿Cuándo se abrirá eso? No lo sé. Próximamente. Se abrió y se volvió a cerrar con acre y tal. César quiere dedicarse a ello. Es curioso porque no sé si eran cartas o tal, pero sería interesante ver ya como arzobispo de Zaragoza qué continuidad mantuvo, ¿no? Nosotros en los años de seminario encontramos los libros dedicados de San José María a don Pedro. La abadesa La abadesa de las huelgas. Etcétera, sí. Digamos en el seminario
El ejemplar dedicado. libro, El ejemplar firmado, dedicado. firmado como Mariano, además. Es No que firmado firmado como como María, sino como Mariano dedicado a don Pedro. Sí. Y la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz, que está aquí al lado, confiada a los autores de la obra, lo hizo don Pedro Cantero Cuadrado el 4 de mayo de 1964. Como yo ahora me han nombrado otra vez en la Santa Cruz, me he enterado. Y sé que es año 64. Pues que hizo Están de aniversario también. también. Todos se celebran. No, hay una que no he querido mencionar, que es el contrapunto de las amistades, ¿no? O sea, Es otra conferencia. no, pero bueno, se puede mencionar, lo puedo mencionar, porque ¿qué ocurriría con las enemistades, ¿no? Que pensé, bueno, pues sería interesante también ver. Entonces, yo doy la pista, ya vosotros leéis lo que queráis sobre esto. En el seminario hay un caso llamativo que es un seminarista mayor que tiene 40 y tantos años, que es de Logroño, que ha estado en Argentina, que dice que ha sido secretario del presidente de Argentina un tiempo, que es un hombre con mal carácter y que un día provoca a José María Escrivá muy duramente. Le provoca, se ve que por la mañana y luego a mediodía otra vez en un pasillo, y entonces José María, que era un hombre, se ve, muy tranquilo, todos dicen, muy amable, se le acabó la paciencia y le pegó. Se pegaron. Entonces José María va a ser castigado, el otro también, ¿no? Por llegar a las manos. Entonces ese episodio está bastante bien contado en el libro de Ramón Errando, es muy interesante, y es muy interesante ver la carta que escribe este hombre cuando años más tarde recuerda la amistad con José María Escrivá y habla de este episodio, lamentándolo, y habla de que los dos supieron reconciliarse, ¿no? O sea, José María buscó la reconciliación con él, los dos la consiguieron, y que él lo recuerda con afecto y entrañablemente, como un amigo. Y el otro, que yo incorporaría es un compañero suyo en Madrid, cuando José María Escrivá llega en el año 40, José María Albareda, que es secretario general del CSIC y que es un hombre que ha entrado en contacto con José María Escrivá porque se lo ha recomendado Sebastián Cirac Estopañán, que era de Caspe, lo mismo que Albareda. Entonces Albareda le pregunta con quién podría dirigirme yo espiritualmente y Cirac le dice José María Escrivá, calle Ferraz 35. Y va a Madrid y le ve y ahí empieza a hablar, ¿no? Entonces, Albareda es nombrado profesor del Instituto Ramiro de Maeztu, que era el antiguo instituto escuela de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Después de la guerra, y allí hay otro religioso, un jesuita, que imparte docencia y que José María no le cae nada bien. Es más, va a ir a por él, que es un jesuita que se llama Jiménez de Cisneros. Y este va a ser uno de los que promueven una campaña contra el Opus Dei muy fuerte en los años 40, fortísima. Entonces, este hombre, andando el tiempo, abandonó la Compañía de Jesús, abandonó la fe católica y estaba viviendo en Suiza, y cuando San José María se entera, hizo que los de la obra fueran a verle para ver si necesitaba atención y en qué se le podía ayudar. Entonces esto refleja otra cosa que San José María decía, que es que yo no tengo enemigos, ¿no? Que va unido a lo que decía el contenido que en cierta manera es misterioso en él de la fuerza de la amistad, ¿no? Pero bueno, con esto me he hecho una pregunta a mí mismo, que es hacer un poco trampa. ¿Ese de los lunes apostólico que él tiene de los curas? Termina en el 35. A la altura del año 35 no he hablado de esto, así que gracias por la pregunta. Ya en el año 30, o sea, en el año 30 ya tiene a don Norberto con él y tiene en parte a don Lino y algunos más, ¿no? Pero ya en el año 30 se da cuenta, dice, los sacerdotes del Opus Dei tienen que salir de los laicos, de la obra. No pueden ser, aunque lógicamente él, como se daba cuenta que el apostolado que tenía que hacer era un apostolado de amistad y sus amigos eran sacerdotes, él empezó por los sacerdotes, lógicamente. Pero aquello, para dolor suyo, no terminó de cuajar, porque estos sacerdotes
no terminaban de entender la obra como él la entendía y tenían, diríamos, a veces otros esquemas, ¿no? No tanto algunos, claro, los que murieron jóvenes no sabemos, porque de hecho pues, es lo que tiene la historia, cuando se acaba, se acaba. Entonces, en este caso, él sigue tratando a estos sacerdotes, pero a la altura del año 35 él ha tenido un problema grave para la decisión de pasar de academia a residencia, que todos le dicen, la mayor parte le dicen no conviene, solo hay 2 que le dicen venga, adelante, ¿no? Porque no hay dinero, y José María va adelante y en el año 35 está pensando cambiar la residencia de sitio para ampliar, que lo hará y llegará la guerra justo en el momento en que se trasladan, ¿no? Que además estaba enfrente del cuartel de la montaña. Entonces en el propio año 35 él deja de convocar la conferencia. Lo que se plantea, y eso sí está en los apuntes suyos, es cómo hacerlo sin que sea una falta de caridad, o sea, que no noten que deja de contar con ellos. Y lo que ninguno de ellos apunta es, pues en ese momento pues yo tuve... No, o sea, ellos siguen notando una intensa amistad suya, ¿no? Y cómo los frecuenta siempre, que es una cosa muy llamativa. ¿Estos escritos verán la luz de alguna manera? Esto, lo que he leído más o menos... Bueno, yo he tomado unas notas, no es un escrito. Don Juan me decía, bueno, esto habría que publicarlo y tal, pero claro, siempre el problema que uno tiene es que ya tengo mi calendario de las cosas que tengo que escribir y si meto una más tengo que retrasar las cosas que ya tengo comprometidas, entonces no me atrevo a contestar esa pregunta con firmeza ahora mismo, pero bueno, se puede hacer una cosa, digamos, digna para que sirva de recuerdo de haber estado aquí y haber hablado de esto, sin profundizar mucho, ¿no? Y haber comido. Y haber comido, por supuesto, ¿no? Entonces ya nos vamos. Bueno, muchas gracias por la atención.